estaba yo haciendo así, buenas tardes, con los palillos chinos, porque es como está Sánchez ahora en la Moncloa, está ¿se acuerdan? Los más mayores, los boomer como yo, de ese chino que nos ponían siempre en televisión española, que tenía una mesa con un montón de palos y unos platos arriba, y se trataba de ir, que no se le cayera ningún plato. Bueno, pues así debe estar Sánchez ahora. Muy buenas tardes, esto es Economía para Todos, y hoy es ya sábado 16 de marzo, y se ha quedado sin presupuestos el gobierno. No sé si le importa mucho o poco a Sánchez, sería incapaz de decirlo, yo creo que poco, pero bueno, vaya usted a saber, no me voy a meter en su cabeza. Pero lo que sí se le ha caído es el relato que nos han estado contando durante estos meses, y es, bueno, los presupuestos ya está, eso ahora tengo la amnistía, después los presupuestos los tenemos ya muy avanzados, muy negociados, muy no sé qué, y además, como decíamos antes, cuando no éramos gobierno, un país sin presupuestos, ¿qué es un país sin presupuestos? Eso es un coche sin gasolina, eso es un puñetero desastre, eso es un país que se va a la porra. Bueno, pues ahora no tienen presupuestos. Así que ya está, liquidado. Los presupuestos se prorrogan y ahora les vamos a contar con pelos y señales todo eso que significa, porque parece que, bueno, pues nada, lo prorrogamos y ya está. Bueno, ya, pero es que hay muchas cosas que no vas a poder hacer. Algunas muy, muy buenas, como por ejemplo no subir ya más impuestos. No los pueden bajar tampoco, pero por lo menos no los subirán más. La banca y las eléctricas tienen que estar contentas porque ya no pueden hacerlo para toda la vida, o sea, ya no pueden tocarlo. Todo lo que es... Y luego, si van a gastar algo, lo tienen que sacar de algún sitio de otro lado. O sea, que tienen que hacer un juego de malabares. Luego, han entrado en vigor las reglas fiscales. Tienen que cumplir unos objetivos, así que de algún sitio tendrá que salir el dinero, y si no puede salir de subirnos los impuestos, pues tendrán que a lo mejor que gastar un poco menos, o por lo menos eso es lo que desearíamos muchos. Tampoco pueden hacer, por cierto, oposiciones al sector público, con lo cual lo siento por los que estaban preparando las oposiciones, porque de momento eso tampoco se puede hacer. Sí se subirán las pensiones porque ya estaba pactado o aprobado, o, en fin, y también el sueldo de los funcionarios, creo, porque luego a lo mejor resulta que en otra interpretación no se puede ahora ya subir tampoco el sueldo de los funcionarios. Bueno, en fin, que les vamos a dar unas cuantas pinceladas profundas de qué es lo que ocurre, esto cómo sienta en los mercados internacionales, qué imagen de país damos. O sea, estamos perdonando todo, la vida, la cárcel, la malversación a unos delincuentes, pero por otro lado es un gobierno débil, absolutamente, que no tiene, vamos, que en Cataluña se la ha jugado los del mismo gobierno que tienen aquí, con las elecciones en mayo, en fin. Un pupurrí tremendo. Bueno, hablaremos mucho de esto y por supuesto también de corrupción. ¿Por qué? Pues porque resulta que Bruselas ha hecho las cuentas y, oye, 18 millones de euros de las mascarillas salieron de fondos europeos, no de los fondos NextGen, pero sí de otros fondos europeos, dinero público que Europa quiere saber dónde está y en qué narices ha gastado, y si ese es un dinero bien pagado a las mascarillas, o ha sido comisiones o mordidas o qué sé yo. Y luego también ese cuarto pago que no va a llegar, y aunque cuerpo, como dice Vara, cuerpo a tierra, dice el ministro de Economía que sí, que los otros nos lo van a dar, dice, hombre, si no te han dado el cuarto, a lo mejor tampoco te dan el quinto y el sexto. En fin, que se le pone la cosa complicada. Vamos a ver lo que piensan los dos personas que me acompañan, los dos grandes profesionales que están aquí, que a lo mejor piensan distinto que yo, y dices, hombre, no, pues si Sánchez con esa flor que tiene, eso le sale todo bien. Israel García Juez, buenas tardes. Buenas tardes, y Javier Santa Cruz, buenas tardes. Que hacen lo mismo que yo, que es adelantarse antes... Sí. De que estás hablando ya mucho, Carmen. Antes de que... Pero todo lo que digo está bien dicho. No, hombre, pues solo faltaría plus. Para eso eres la directora. Venga, Víctor. Así de contento no creo que esté Sánchez. No. Pues mejor. Bueno, ya os he presentado, así que, Santa Cruz, venga, tírate al pozo. Primero, los DRC le han convocado elecciones en Cataluña porque los de Sumar de allí no le han dado el apoyo. Que Sumar está gobernando con Sánchez aquí, con lo cual han convocado elecciones, supongo que por muchas razones, entre otras que a Puigdemont no le dé tiempo, a jorobar un poco por aquí, un poco por allá, no sé, son muchas cosas seguro, que también las podemos analizar.
pero aquí lo importante es que eso ha significado que Sánchez ha tirado la toalla y ha dicho, pues no me arriesgo a que aquí me empiecen a decir que no algunos y no me salgan y haga el ridículo, que ya ha hecho el ridículo 2 veces, porque 2 veces ha presentado el techo de gasto y 2 veces se lo han tumbado en el Senado. Entonces, a ver, no sé, ¿cómo ves la jugada de RC, adelantando las elecciones, dejando al gobierno tirado? Una cosa rara, ¿no? Claro, lo que pasa es que partamos de una base anterior, que era pensar si iba a haber presupuestos o no. Es decir, eso en las últimas semanas la ministra de Hacienda y el presidente del gobierno habían insistido mucho en que iban a poner en marcha, costara lo que costara. Y de hecho, casi hecho. La ministra de Hacienda encargó a uno de los abogados del Estado que están en el Ministerio de Hacienda elaborar un informe para justificar que sin tener el objetivo de déficit aprobado por parte del Senado, que es lo que ha tirado 2 veces la mayoría absoluta del Partido Popular, no se podían hacer presupuestos. Eso es lo que dice la Ley Orgánica Estabilidad Presupuestaria y es lo que la Constitución en última instancia mandata, ¿no? Diciendo aquí tiene que haber un acuerdo del poder legislativo para que se pueda hacer el trámite presupuestario. Entonces, esto era una señal realmente falsa, porque no iba a haber presupuestos igualmente. Es decir, el gobierno Sánchez podría haber estado durante todo el 2024 sin aprobar presupuestos, porque uno de los rasgos, y lo hemos visto a lo largo de los últimos 8 años, donde ha habido gobiernos en muchas partes de España, locales, autonómicos, donde ha estado Podemos, donde está ahora Sumar, o como la sopa de letras que queramos utilizar, que están ahí en la extrema izquierda, es que ni siquiera saben gastar sus presupuestos. Es decir, presupuestan gastos de los cuales ejecutan siempre partes bastante modestas, sobre todo en los capítulos donde hay que hacer de verdad el esfuerzo, que son en inversiones y en transferencias, ¿no? Y entonces, a noviembre, porque no tenemos los datos de la ejecución presupuestaria de diciembre, todavía quedaban 24.000 millones de euros solamente en el capítulo de inversiones por ejecutar, con lo cual, entre eso, más lo que sube la recaudación simplemente por efecto tendencial, más que el objetivo de deuda se pueda subir un poco más de los 55.000 millones netos que tenía previsto el Tesoro emitir, de los cuales ya ha emitido la 4ª parte en los primeros 2 meses de 2024, con eso se podía tirar perfectamente. Entonces, no iba a haber presupuestos, con lo cual ni siquiera es un argumento ahora decir por parte del gobierno de que España se somete a una situación de incertidumbre porque no va a haber presupuestos. Es que no los iba a haber igualmente. Primero. Segunda cosa... Bueno, pero nos engañaban por el camino. Diciéndonos por supuesto. Y ahí coche, está, y la gasolina, tiramos, claro, de la hemeroteca, donde vemos lo que comentabas en el editorial, ¿no? Decir, cuando se decía que un gobierno sin presupuesto no es un gobierno. Es que es verdad. O sea, la ley más importante de un año de un gobierno es el presupuesto, porque es la manera de embridar al poder, es decir, es el contrapeso fundamental. Y por último, el otro elemento, que es la convocatoria de elecciones en Cataluña, que evidentemente lo que hace es dar la patada en el tablero político suficiente para poder coger y para poder mejor llegar a las europeas a junio y tener un cambio político, yo creo que es relevante, también se explica por otra cuestión, que es Cataluña tenía en los presupuestos que habían acordado Esquerra Republicana y el PSC un acuerdo que iba mucho más allá de ser un presupuesto como el que aprobaron el año pasado, por ejemplo, donde también acordaron los dos, porque lo que consagraba era el inicio de ese cupo catalán, es decir, de cómo el acuerdo al que se llega de investidura con Junts, con Esquerra Republicana, se empezaba a poner en marcha, que era: vamos a publicar las balanzas fiscales, que ya lo vimos publicado esta semana, y también vamos a poner en marcha el mecanismo de la reforma por la puerta de atrás, por supuesto, y luego imponerla sobre el resto de autonomías, de la financiación autonómica. Entonces, iba mucho más allá. Pero los comunes, ¿por qué han votado en contra? Porque el PSC se pasó de listo, es decir, un poco mi interpretación, pasó de listo. ¿Por qué? Porque el PSC gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona gracias a los comunes y gracias al PP. Y entonces los comunes, una de las cosas que temían era que el PSC, que ya estaba negociando abiertamente con Junts, coger el Ayuntamiento de Barcelona, o sea, cambiar de socio en la gobernabilidad de Barcelona. Y para ellos Barcelona es estratégico, es decir, es el único núcleo de poder real que tienen en Cataluña. Con lo cual,
dar la patada en el tablero, convocar elecciones, eso a los comunes les va a permitir sobrevivir, porque su fuerza de Barcelona la mantienen intacta, con eso se presentan a las europeas, con eso renuevan todos sus cargos. Con lo cual aquí cada uno ha actuado evidentemente por sus propios intereses. Bueno, oficialmente ellos la explicación que dan es que se oponen al proyecto Hard Rock, y entonces claro, que va a consumir mucha agua al aeropuerto. Entonces, una vez más hay que explicarles que todas esas cosas se supone que generan riqueza, que generan empleo, que generan una proyección internacional tal, porque habrá gente, yo veo cuando tú viajas por ahí, veo gente, todo el mundo que va con su camisetilla de Jarro Shanghái, Jarro Cuenca, pues a lo mejor les apetecía, ¿no? Pero bueno, hombre, lo que está claro, señor Sánchez, es que todos sus socios, y no es que lo digamos aquí en el radio, es decir, es evidente que son de todo menos fiables. Es decir, Javier, como es profesor, pues nos ha hecho una semblanza y tal, una explicación, muy bien, que al final se resumen, aquí cada uno va a lo suyo. Le da igual el gobierno, pero el de Cataluña, el de Madrid y el del Sun Corda. Tú vas a tu ejercicio individual y luego sorprende la señora vicepresidenta, que se supone que mandaba o tenía cierta influencia sobre estos, que está todo el día hablándote al oído y diciendo lo que tienes que hacer, y cuando te das la vuelta te pega una, como dicen los castillos, te pega una moja que te deja ahí tirado, ¿sabes? Dices, oye, pero ¿qué estás haciendo? Porque, hombre, yo creo que a nadie se le escapa que si todas las semanas estábamos dándole un palito a la burra, es decir, ahora yo creo cada vez la situación es más insostenible, porque es que al final no es solo ya lo de los presupuestos, Carmen, permíteme, es que es todo, es que no puedes hacer absolutamente nada, como decía el conde Romano, es joder que tropa, ¿no? Es decir, es que con esto no se puede, son casi antisistemas. Menos la amnistía, que el jueves salió por mayoría absoluta. Para eso sí, para que eso también, sí, para lo malo sí, efectivamente, ayuda mucho y tal. Entonces, chico, además no solo ya, es decir, ya tenías un panorama complicado porque venían las de elecciones en Euskadi, que también habrá que ver, otros también socios tuyos, lo que van a tardar en función de cómo venga el viento, porque esa es otra. Yo ya sabéis que política no hago mucha, pero a mí todo el mundo me dice que claro, que ya todo el mundo percibe Pedro Sánchez como un apestado. Todo el que se acerca a él acaba muy mal y quemado y tal, y eso, entonces hay que coger distancia, ¿no? Vienen las europeas y encima vas, y si no había presión en la caldera, me metes las catalanas, con lo cual yo creo que la gobernabilidad de este señor, por suerte para muchos, pues va a ser muy complicada. Entonces yo solo espero, que no lo tengo claro y concluyo, que este estrechamiento de márgenes totales le haga en algún momento dado al señor caerse del burro, pero claro, va a decir, yo ya sé que a pesar de lo que diga el CIS, que hasta el CIS ya le empieza a decir cosas extrañas, va a decir, yo tengo que quitarme de aquí de medio. A menearle el braserillo. Exacto, a mover el braserillo. 34%. Exacto. Y que fíjate cómo será la realidad para que hasta el CIS lo diga. Con lo cual, si es el 34, seguro que es el 68. Pero vamos, que a lo que voy es eso, decir, va a ser muy complicado. Pero claro, como este señor tiene enfrente el abismo, sabe que cuando suelte moqueta, él y su señora se van a ir a un parque a tomar el sol, pues yo creo que va a luchar hasta el último centímetro de playa. En Europa totalmente. Se le han acabado las oportunidades, porque la última era, y está el de Países Bajos. Sí, Rutte. Rutte está, y con el húngaro, pero vamos, que todo el mundo piensa que va a salir Rutte, con lo cual se le acaba, o sea, ahí ya en Europa no pinta nada. Hueco, ¿no? Bueno, ya tengamos en cuenta que le condenó en toda regla y con mucha razón Manfred Weber cuando le llamó nazi y le dijo que se olvidara de ningún puesto europeo. Claro, sí. Claro. Bueno, él también ha hecho el idiota al Weber, que a mí me cae bien, pero es el idiota porque dejar a la von der Leyen de única, oye, que no la votó ni el 50% luego. O sea, vamos a ver, tenéis a una candidata vuestra y la votáis el menos del 50% y no había otro candidato, por ejemplo, Weber. Es que los bávaros y la CDU y el resto de los alemanes, que además esta señora, pero se ha estado dando todo a Sánchez, a la izquierda, sí. Por la izquierda, todo lo verde, todo no sé qué, todo eso es rollo de la izquierda, y ahora ya ha empezado a intentar dar un poco marcha atrás, pero ya era, vamos, ya demasiado tarde. Total. Bueno, así que bueno, entonces voy a daros un consejo, pero
vamos a hablar después de las consecuencias sobre nuestras vidas. Esto es la política, pero luego resulta que el que está esperando una ayuda social a lo mejor no se la pueden dar, el que estaba haciendo preparando unas oposiciones ya no las puede hacer, en fin, cosas que duelen. Bien, pero ¿quién es el responsable de todo esto? A ver si vamos a acabar como la fanfarria monclovita que dice... El de los palillos. Mariano Rajoy, la culpa de todo esto. Dice, no, hombre, no. El de los palillos chinos, el de los palillos. Bueno, se acercan las vacaciones de Semana Santa. Ya saben que son caprichosas, unas veces son antes y otras veces después, pero el Corte Inglés, como siempre, te propone que te prepares ya con una selección de productos pensados para disfrutar esas vacaciones. Para los más hogareños, esto es perfecto. Miren, una selección de conjuntos de jardín con un 20% de descuento y la cubertería de 113 piezas Lamba Wheeling, antes estaba en 595 € y ahora en 416,50. En alimentación, ¿qué les voy a decir? Un jamón de cebo ibérico al 50%, raza ibérica. Una pieza de 7 kilos por 99 €. Y además, te lo llevamos a casa en menos de 2 horas con nuestra tarifa plana. Y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, web o app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás también ahí las oportunidades de equiparte con todo. Del 14 al 21 de marzo, adelántate a las vacaciones de Semana Santa en el Corte Inglés. Claro, mira, pero ¿qué dice? ¿Que hasta los tontos tenemos tope? Hombre, claro. Bueno, vale. Claro. Espera que lo voy a apuntar. Es que... Vale. Que va muy ligado a lo que estamos hablando. Por eso, hasta los tontos tienen tope. Es que eso es así, tenemos un aguante. Somos tontos, pero hasta nosotros tenemos un aguante. Correcto. ¿Quién es este chico que canta? La cabra mecánica. No. ¿Quién? Que yo no le oigo. A ver, don Víctor. Díselo a la... Ay, sí, perdona, claro. Díselo a la audiencia. Hombre, Zetangana. Claro. Fíjate tú si estoy actualizado que tú me dejaste de querer, yo me quedaba ahí. Vale. O sea que sigue trabajando el muchacho. Sí, hombre. Fenomenal. Pues nada. Es de Madrid, Zetangana. Sí. Este es un disco que ha hecho por parejas, con gente muy, muy buena toda. Bueno. Ya está, la idea musical. Capítulo musical cerrado. Es que Víctor sabe que me encanta esta canción porque cuando hay un programa de estos de que te toman por tonto todo el rato, ¿no? Esto de, el coche sin gasolina y luego no pasa nada. Óscar Puente el jueves, ¿pero qué pasa por no tener presupuestos? Tampoco pasa nada. Hombre, pero no era vital. Bueno, total. Exacto. ¿Para qué era vital? Aparte de pasablearnos, que nos iban a otra vez a meter impuestos por un tubo. Bueno, eso ya no lo pueden hacer, menos mal. Pero era interesante a lo mejor por otras razones. Por ejemplo, la gente que no sé si es bueno o malo o regular. Yo digo cosas que pasaban. Pasaban que había convocadas unas plazas públicas y que ahora no las van a poder convocar. Que a lo mejor había unas partidas de gasto social, nuevos bonos, nuevas historias que tampoco. No pueden tocar los impuestos en teoría, ¿no? Y en la práctica también. No sé, los grandes impuestos efectivamente no se pueden tocar. No, porque son por ley, claro. Claro, pues son todo lo que tenga sea materia legislativa de ley. No se puede tocar. Lo que sí harán, pues en los próximos meses, pues es abusar como lo han hecho, ¿no? Claro, con el Real Decreto Ley, como llevan haciendo de manera recurrente en los últimos años. Pero por decreto ley, por ejemplo, no se puede subir el IRPF ni sociedades. No. Todo lo que son los grandes impuestos, cotizaciones a la seguridad social, el IVA, todos los grandes impuestos no pueden inventarse nuevos. Eso te iba a decir, pueden poner adicionales y cosas extrañas. Bueno, cuidado porque el extraordinario a la banca y a las eléctricas que lo iban a hacer permanente, tampoco pueden hacerlo permanente. Se les ha pasado el arroz. A lo mejor lo pueden ampliar. No, cuando llega al final del 24 tendrán que hacer lo mismo que hicieron en el final del 23, que es aprobar una prórroga. Eso te iba a decir. Eso lo pueden hacer. Claro. Es decir, bueno, pero este año no. Yeah. Claro, es que este año lo iban a hacer permanente y ya no lo pueden hacer. Ya permanente no se puede hacer, porque eso va a la ley de presupuestos. Que lo prorrogan. Bueno, pues ya si están aquí en el 25. Que sí, Carmen. Vale. Oye, ya me debes dos comidas o algo, ¿eh? Te voy a llevar a Taco Bell. Vamos a dejar Burger King, subimos un escalón. Perdona, claro, ¿pero por qué? Porque yo dije que las otras se adelantaban. No, tú llevas diciendo, y así lo recuerda, y se adelantaron a julio. La audiencia, ¿no? que este va a entregar la chapa y que no va a terminar legislatura. No, esta no la termina. La otra no la terminó.
y esta Bueno, tampoco la va a terminar. Por media hora, ¿te quieres no, decir? media hora no, un semestre. Tampoco la va a terminar, tampoco la va a terminar. Pero bueno, ya está. Otro burrito de esos. No, exacto. Sí, pero a ver si me lo pagas, coño, vale, vamos a avanzar. Sí, vamos acumulando burritos. Exacto, sí. ¿Qué más cosas no pueden hacer? Bueno, vamos a ver, en materia de lo que afecta al bolsillo del ciudadano de a pie, hay varios elementos que son muy importantes. Por ejemplo, ya se acometió uno de los de las subidas de los impuestos a la electricidad, al gas, que fue cuando bajó por debajo de 45 euros el precio de la electricidad, y entonces el IVA que se aplica es del 21%. Entonces había varios elementos de los decretos anticrisis del año tanto del 22 como luego el 23 que estaban pendientes de la ley de presupuestos para coger y para normalizar y para ver si eso hay cosas que se quedan en permanentes y cosas que se continuaban o no. Con lo cual, esto lo que vamos a ver va a ser una tendencia a la subida fiscal en todo ese tipo de suministros, tanto en la electricidad como en el gas. Luego, por ejemplo, en materia de tanto de los subsidios, el subsidio de desempleo, todo lo relativo a, por ejemplo, compensar todos aquellos elementos que se encarecieron con la subida del salario mínimo. O sea, por ejemplo, las bases mínimas de cotización, el encarecimiento, por ejemplo, de la prestación del pago y de lo que cuesta la prestación por desempleo, también por la subida de la base reguladora, el ingreso mínimo vital, es decir, todas las prestaciones y todas las referencias ligadas a esto, también importante. Luego, una cosa muy importante del impuesto de la renta que no se puede tocar era si se deflactábamos o no la tarifa, y concretamente lo que iba a presupuestos era aumentar el mínimo personal y familiar, que es una de las partes sustanciales para... Y el mínimo exento. Y el mínimo exento. Entonces, y eso era una cosa que la ministra se había comprometido a hacer, que era, bueno, no tocamos los tramos, pero sí tocamos el mínimo. Pero es que eso se hacía además porque, como se había tocado antes, en realidad toda la parte, el 60% de lo que te subían, se lo llevaba el salario mínimo. El salario mínimo se lo llevaba el impuesto. Exacto. O sea que ahora entonces, ¿eso no se puede tocar? No se toca. No se puede tocar. Pues se van a enterar en la declaración de la renta. Claro, entonces la declaración de la renta del año que viene, o sea, la que se tenga que hacer en 2025, pues va a ser curiosa, ¿no? Y luego hay una cosa que indirectamente, o sea, y al final beneficia al ciudadano de a pie, pero siempre cuando hay una prórroga presupuestaria hay siempre dos grandes perdedores, pero sobre todo uno, que es la inversión pública. Es decir, cuando tú te estás gastando a manos llenas el dinero y tiras de gasto corriente, que es lo que se ha ido haciendo a lo largo de todo este tiempo, y que eso es lo que apuntala las cifras del crecimiento económico, es decir, y la inflación también. Y la inflación también. El elemento clave es la inversión. Oye, ¿cuáles son los proyectos en defensa, en fomento, en educación, en los ministerios, digamos, que gastan, ¿no? Los viviendas, iban a hacer no sé cuántas mil viviendas. Vivienda, claro, todo eso. Eso automáticamente, cuando hay un presupuesto congelado, cuando se prorroga presupuestos, esas siempre son las grandes perdedoras. ¿Por qué? Congela. Porque lo que se hace es ahí normalmente en el año en curso has dejado mucho dinero por gastar, y ese es el que luego transfieres entre partidas para cubrir qué cosas que sí puedes decidir, aunque no haya presupuestos vigentes, o sea, presupuestos nuevos vigentes, que es, esta semana ya tenemos la subida del salario de los funcionarios, otro 2%, en enero tuvimos la subida de las pensiones, la subida de la partida de los intereses de la deuda, que va a seguir subiendo durante el 2024, con lo cual, entre todas estas subidas, más algo que sube la recaudación fiscal, en realidad, ¿de dónde vas a sacar el dinero? De todas aquellas inversiones y, por ejemplo, del dinero de los fondos europeos no gastado y no concursado, o sea, que no se ha hecho concurso de ello, lo que haces es utilizar toda esa liquidez para transferir a las otras. Bueno, yo creo que es una buena noticia, porque viendo lo mal que legislan y lo que peor gestionan, pues cuanto más embridado o cuanto más corta tengas la rienda, pues mejor, ¿sabes? Entonces, pero qué duda cabe, en línea con lo que tú decías, Carmen. Claro que introduce elementos de inquietud y de desazón y tal, porque al final es eso, es decir, los presupuestos, diga el gran intelectual que es Óscar Puente lo que quiera decir, yo creo es la vedette o la gran propuesta que hace el gobierno cada año de cara a la ciudadanía. Es decir, este es mi
apuesta política, mi forma de voy gestionar. a trincar tanto y me lo voy a gastar en tanto. Bueno, pues eso, entonces es una historia tal. El abuso del decreto ley pues no es una cosa buena, pues porque no, se supone que eso en su momento se hizo para situaciones muy excepcionales y no para tratar de sortear tal. Lo que pasa, la situación que es que tan importantes son los presupuestos que había no hace tanto gente que incluso decía, oye, si no me apruebas los presupuestos... Convoco elecciones. Anda, como ha pasado en Cataluña, ¿no? Entonces, ¿quién miente? ¿Pere Aragonés o Óscar Puente? Entonces, y por ahí por el mundo también se lleva. También, si un gobierno europeo ¿sabes? sé que no le aprueban los presupuestos, convoca elecciones. Entonces, en una autonomía en España llevaba sin pasar esto de que no te aprueban un presupuesto y tienes que convocar anticipadas. Eso no ocurría desde la época, aquellos presupuestos que no aprobó Cascos en Asturias. Estamos hablando ya de, ¿cuánto? 15 años o 18 años, no me acuerdo, o sea, muchísimos. Con ¿no? el partido, el Foro Asturias, Claro, cuando ganó las elecciones, forma gobierno, y entonces lo primero que tenía que hacer era aprobar un presupuesto, no lo consiguió aprobar y entonces disolvió las juntas, ¿no? De Principado bueno, de pero Asturias. otra historia, decís, habláis del decreto ley, ¿vale? Pero el decreto ley tiene que ser convalidado en el Congreso. Sí. Luego también lo tienes que negociar, lo tienes que hablar con todos tus socios, para arriba y para abajo, lo tienes que sacar por mayoría, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, y ya verás tú, como sean eso. elementos pues que perturben algo a Euskadi o que toquen lo más mínimo a los catalanes. O Ábalos, porque por uno ya... Es un diputado del grupo mixto, Por eso o sea que... es un voto. Bueno, de momento su primer voto ha sido estar a favor de la amnistía, Sí, con lo cual está Claro, bien. tiene que mantener esa ficción. Todavía claro. está mirando... Bueno, no, y sobre todo lo está que tiene mirando el es terreno. que, claro, que le digan, oye, no, ayuda un poquito, no vayamos a ir realmente a no nos morir. pisemos la manguera. Claro, es que esa es otra. El blindaje que ha hecho el señor Ábalos es evidente. Es decir, se queda ahí no solo para defenderse mejor que también, sino sobre todo para decir, oye, en este Congreso actual un voto es clave. Entonces, si vosotros me seguís apretando y me seguís haciendo cosas feas, pues yo os voy a echar para atrás las cosas, porque también empezamos, claro, con abstenciones, es decir, no solo tienen que votarte en contra, no hay que olvidar, que también parece muy lejano, que quien ha ganado las elecciones es el PP, es decir, formalmente tiene más votos que tú, y si los tuyos o no votan a tu favor o se abstienen, la suma es más si es que no es. Fotut, claro, no, es más si es que no es. Entonces, es una suma, es así de clarito. Ya. Otra cosa que hablabas, las balanzas fiscales. Qué casualidad que sacan las balanzas fiscales ahora para decir que Madrid es la que mejor la tratan, para decir, pobre Cataluña, vamos a por la bilateralidad y esto. Pero Cataluña está muy mal financiada. Qué casualidad. Hay que repetir otra vez a la gente, porque esto también es cierta pedagogía, para que vean que no solo tenemos al gran profesor Santa Cruz, de que las únicas que se sostienen son Madrid, Baleares, Ceuta y Melilla. Son, por tanto, las más solidarias y las que más contribuyen a estas cosas. Al profesor Ángel de la Fuente, ese sabio con náuticos de verano, que debe tener algún problema en los pies porque siempre lleva los mismos zapatos y tal, pero es un tío extraordinario y se sabe esta película, lo he explicado 200 veces, es decir, aquí son solidarios los que son solidarios y el resto están un poquito chupando el bote. Encantado como madrileño de que se chupe el bote, pero por lo menos da las gracias, y es más, se ha hecho así precisamente porque es una cuestión muy clara económica. Si a todos nos va mejor, todos tiramos del carro, es decir, si tienes comunidades absolutamente empobrecidas, pues no valen para nada, entonces ayudemos todos a tal, pero hombre, que te quiera llevar el santo y la peana ya es tal, es decir, no... Una cosa muy rápida con respecto a las balanzas fiscales es el tema de cómo se han publicado, porque tan importante es el cómo como el digamos el qué, ¿no? Ahí. Una de las cosas que, como cuenta Herrera ahora mismo, dice siempre Ángel de la Fuente, que es la persona que más conoce los cálculos, es que tú no puedes publicar las cifras en bruto, como las ha hecho el Ministerio de Hacienda, pero las cifras en bruto es como cuando tú quieres comparar peras con manzanas, que dices, Madrid es la que se lleva más, ya, porque no ha habido ningún tipo ni de ajuste por población, ni de ajuste por los ingresos propios que tiene ese territorio, ni se ajusta por el tipo de empresas, por el tipo incluso de concentración demográfica. Entonces, él lo que hace cuando hace las cuentas territorializadas, ¿no?, que lo lleva haciendo en FEDEA desde hace bastantes años, lo que hace es
poner negro sobre blanco y comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces lo que te sale no tiene nada que ver con esas cifras en bruto. Es que las cifras en bruto son terribles. Por ejemplo, a Madrid, una de las cosas que esas cifras no pueden corregir porque están en bruto es la capitalidad. Es decir, todo lo que corresponde, porque son el centro de gasto o el centro de ingreso está en la capitalidad, en la capital del Estado. Con lo cual no puedes hacer eso. Luego, elementos como, yo que sé, desde la insularidad, por ejemplo, publican Baleares y Canarias, pero por ejemplo en el caso de Canarias hay que descontar el régimen económico fiscal, que son bastantes miles de millones de euros, que si quitas eso, no estás viendo toda la foto de cómo se financian por ultraperiféricos, por condiciones distintas desde el punto de vista demográfico, distancias, costes de transporte, tal. Entonces, hay que esperar, es decir, el mensaje yo creo importante en este sentido es, hay que esperar a que Ángel de la Fuente o quien sea haga la publicación corregida, es decir, sepamos de manera homogénea qué es el gasto territorializado y el ingreso territorializado, y con esa base, que no va a ser muy distinta a lo que se ha publicado en años anteriores, veremos efectivamente el ranking. El ranking es prácticamente siempre el mismo. Madrid son como unos 6.000 millones de euros de aportación neta a todo el sistema de financiación, digamos, lo que adicionalmente aporta, es decir, que aporta mucho más, pero todavía hace un esfuerzo adicional de 6.000 millones. Luego, muy atrás viene Cataluña, muy atrás, unos 2.000, hablo cifras en bruto, unos 2.000 millones, y luego viene Baleares con unos 300, 400 millones. Y todos los demás son receptores netos, porque aquí no cuentas ni al País Vasco ni a Navarra, no cuentan los regímenes forales. Entonces, esa publicación ya en sí misma es una tropelía. ¿Por qué? Porque no se publica de manera homogénea. No da la foto real no da de la la cuestión. Pero es que luego hay una cosa... jorobar y decir, Exacto. Madrid como siempre ya está no sé qué, España nos roba. Eso, ya está, exacto. sé que es para apuntalar pero el España nos roba. Por eso estamos aquí, para decir que no, que es mentira, que no es solo que no se os roba, sino que se es tremendamente solidario con vosotros. Dicho lo cual, estamos encantados, pero no por con una cosa mendicante, ¿no? Como el que va a la iglesia y da ahí una cosa al cepillo, sino por una cuestión racional y decir, cuanto te vaya a ti mejor me va a ir a mí, borrico, y así en su contrario, que es otra de las cosas también que muchas veces a estos indepes furibundos hay que recordarlo. Es decir, tú no eres nadie, tú eres alguien en el panorama internacional porque estás dentro de España. Si no estuvieras en España, probablemente muchas empresas no se hubieran situado ahí, ¿sabes? Y ya está. Bueno, de hecho, en el asunto pensiones es hiperdeficiente Cataluña. O sea, si Cataluña se hiciera independiente, también el País Vasco, por cierto, pero estamos hablando de Cataluña, no tendría para pagar sus pensiones. Justo. Los dos mayores agujeros per cápita de la Caja de la Seguridad Social son el País Vasco y Cataluña. O sea que hablamos de lo que quieras. Si quieres, hablamos de independizarte y quién te va a pagar las pensiones. ¿Qué quieres? ¿Independizarte y que te paguemos nosotros las pensiones? Claro. Bueno, claro. Como esto arranca mucho de todo el tema que está ocurriendo, no solo con todo lo de la amnistía, Cataluña y todo lo que, porque claro, salieron en tropel diciendo que esto es el principio, que os vais a creer, si esto es la amnistía, bueno, esto es el inicio, bueno. Pero por el medio se ha cruzado también todo el asunto de la corrupción y se ha mezclado con los fondos europeos. Por eso han salido los datos de que Bruselas ha dicho, oye, que estos 18 millones de los fondos que tendréis que dar explicaciones y lo vamos a seguir muy de cerca y tal. Bueno, pues a la vuelta del asunto de Banco de Santander, que vamos a hablar de la ciberseguridad y las tecnologías, vamos a abordar ese asunto que es muy importante, empezando por cómo es posible que la ministra de Hacienda filtre datos particulares de una persona, diga que si ese piso lo compró fraudulentamente o lo dejó de comprar. De hecho, ha salido los inspectores de Hacienda, claro, porque dicen, oye, es que nos estás diciendo que nosotros te hemos chivado los datos de un contribuyente, ¿no? Es un delito, ¿eh? Que es un delito, o sea, que hay ahí un mogollón 5 años de cárcel, además, me parece. Un mogollón que conviene, en fin, que se sepa todo esto a costa de la señora Ayuso, claro, que es su pareja como
Da igual que hubiera sido su pareja, su primo, A mí me gusta más el término novio, porque parejas para mí son los de la Guardia Civil y los del MUS. Bueno, pues... ¿Sabes? Pero bueno, no sé. Vale, pues su novio, venga. Es que ella misma dice que es su novio. Bueno, pues parece sí, que oye, estamos pues ya con la está. corrección del Es que idioma. a veces no Sí. dices, no somos novios. Bueno, ¿no? si ha dicho ella que son novios, pues Sí, son había una novios. canción por ahí, ¿no? Somos novios. Somos también. novios. Yo me quedaba ahí. Vale, venga. Venga. Vamos con el Banco de Santander, que hoy es interesante. Efectivamente, porque es un tema que nos interesa muchísimo a todos, porque aunque las tecnologías, por supuesto, que han transformado nuestra forma de relacionarnos y todo, y nos han facilitado mucho nuestra vida, pues hacer clic sin saber bien lo que se hace, pues tiene muchos riesgos. Todos tenemos casos cercanos, seguro, y además queremos aprender, porque claro, es nuestra seguridad. Sobre todo en el ámbito financiero. Ahora mismo estamos todos pensando en la cantidad de gente que nos ha contado lo que les ha pasado dando un clic, un banco que parece un banco pero que le pide unos datos, en fin. Así que es crucial fomentar la cultura de conocimiento y la responsabilidad también, digital. Pues bien, sepan que del 18 al 24 de marzo se celebra el Global Money Week con la ciberseguridad como eje principal y bajo el lema Protege tu dinero, asegura tu futuro. Y como no, pues Banco Santander se une al evento aportando una programación que incluye más de 90 sesiones de educación financiera y un concurso. Es el reto de finanzas para mortales ciberseguridad. ¿Esto qué va a hacer? Pues poner a prueba los conocimientos financieros básicos y un montón de actividades más. Es una demostración del firme compromiso de Banco Santander con la educación financiera después de más de 10 años ya, beneficiando con sus respuestas a las necesidades que tenemos en el mundo digital. Fíjense, solo en 2023 11 millones y medio de personas se beneficiaron de esos cursos y de esa forma de actuar de Banco Santander, y concretamente en España a través de Finanzas para Mortales en torno a 91.000 personas. Así que les aconsejo que vean la agenda de Banco Santander en la Global Money Week. ¿Y dónde lo pueden ver? En finanzasparaMortales.es. Pues hay mucho movimiento empresarial. De momento, el Consejo de Ministros ha dado el sí a la fusión de Orange y MásMóvil y al acuerdo de espectro radioeléctrico alcanzado por las dos compañías con Digi. De esta fusión resulta el primer operador en España con más de 30 millones de clientes de utilización de móviles, con más de 7 millones de clientes de banda ancha y más de 2 millones de clientes de servicios de televisión. La fusión va acompañada de un plan industrial de la entidad resultante y una política de inversiones durante los próximos años en infraestructuras digitales, fijas y móviles. Que siendo como es de joven, Sí. pues esta es Sí. su... Es como 13TV, cine de estreno. Sí. ¿Sabes? Todo el día, sí. La verdad es que soy un... Me dijeron una vez en Andalucía, eso mal. Dice, tío puta, ¿cómo es? ¿Qué antiguo eres, hijo puta? Tal. Digo, sí, no sé, son las cosas que me divierten, pero vamos, sí, no Madre sé. No. mía, somos novios. Bueno. Exacto, sí, mejor Vale, que pues pareja. mira, hablando de novios, nos ha venido muy bien el asunto. Hablando de novios, pobre Díaz Ayuso, porque le ha caído la del pulpo, pero sobre todo le ha caído al novio. Ya veremos cómo acaba todo esto, porque, en fin, circulan informaciones que, pues según Ayuso y el novio no tiene nada que ver, que si la Fiscalía le ofreció el acuerdo, Sí. que si él fue el que le ofreció el acuerdo, que si tal y que si cual. Aquí, lo relevante es que se han saltado todas las reglas y todos los artículos de la privacidad de los datos, de la agencia tributaria es independiente del Ministerio de Hacienda, el ministro o ministra no debe conocer ni conoce, supuestamente. Ahora hemos visto que algo conoce, no sé quién se lo habrá soplado, pero Pues algún pelota que tenga por ahí. se supone que no se lo tenía que saber. Y porque lo que dijo, lo dijo incluso antes de que se publicaran los periódicos. Dijo ella, se ha publicado en los periódicos. Mentira, no se había publicado. Pero bueno, eso es muy grave. Es más grave que una persona se someta a una investigación de Hacienda y veremos dónde acaba. Porque eso puede ir a los tribunales y puede acabar en un acuerdo o no. No sabemos. Eso ya lo dirán los tribunales. Pero aquí lo gordo, aparte de que es que hacer la puñeta a Díaz Ayuso por donde sea, es caso es cogerla y destrozarla físicamente, psicológicamente y de la forma que sea, porque lo que ocurrió el jueves en la Asamblea de Madrid
a costa de esto es para que una persona acabe de los nervios, o sea, esto de que dimita y que había una loca ahí haciendo unos gestos y unas cosas, pidiéndole la dimisión, pero ¿qué me está contando? Bueno, y todo esto también, claro, para tapar lo otro que tienen, que es que Europa te está pidiendo explicaciones de qué ha pasado con el dinero de los fondos, que si no has hecho nada más que ejecutado el 40% y no te voy a dar el cuarto pago, que si ya veremos el quinto, que si ya veremos el sexto. O sea, es todo un mix-remix para parar la corrupción, que luego este señor pues habrá hecho o no habrá hecho, ya lo dirán los tribunales si es que va a los tribunales, y si llega a un acuerdo, pues habrá llegado a un acuerdo como muchos ciudadanos que son sometidos a una inspección de Hacienda y o firman en conformidad o van a los tribunales, o sea, no hay otra, ¿no? Es gravísimo. Claro, aquí lo comentaban estos micrófonos de manera extraordinariamente clara y diáfana nuestro amigo Nacho Ruiz Jarabo, y además con todos los detalles desde la interna, ¿no? de la agencia tributaria. O sea, por un lado está la filtración, que es un hecho gravísimo. El problema es que ya no nos extraña, porque ha pasado en otras ocasiones donde se han filtrado declaraciones de la renta y han tenido... Hombre, de Esperanza Aguirre, el caso Esperanza por ejemplo. Aguirre, ¿no? Entonces ha habido otros casos a lo largo de los años, y eso desde luego pues es bastante descorazonador, ¿no? Que esas cosas pasen y que los datos de un contribuyente particular pues se pueda comerciar con ellos. Pero sobre todo es un elemento central de la desesperación por parte, obviamente, del actual gobierno de su situación desde el punto de vista político, pero también incluso desde aquellos elementos que parecía que funcionaban y que no están funcionando ni como esperaban y que probablemente irán a peor en los próximos meses. Y ahí, de hecho, el Banco de España, cuando sacó la actualización de previsiones para el 24, 25, 26, alertaba de varios elementos donde, por ejemplo, pues este gobierno ha estado subido a una cresta de una ola, como era la del incremento de la recaudación de manera continuada de 2 a 2 dígitos durante casi 3 años, y eso pues no está yendo bien. Es decir, los primeros datos que tenemos reflejan que no está yendo bien y que por tanto vamos a tener que empezar a cuidarnos un poco por ese lado. Sobre todo vamos a decir que el IVA, que es lo que precisamente refleja la actividad del país. Eso o sea, es. Si el IVA baja, es que la actividad no está muy potente. Exactamente, porque además todos estamos basados en consumo. Es decir, al final aquí lo que se sostiene en las cifras del crecimiento de la economía española son por un poquito el consumo privado y tirando de ahorros, o sea, una salida de 80.000 millones en depósitos en los últimos meses, el consumo público, que es el gran motor, libre, ¿no? Efectivamente, y luego las exportaciones, sobre todo la parte turística. Entonces, eso está yendo mal, y eso es uno de los elementos que a ellos más les fastidia, ¿no? Porque, por ejemplo, llegan a Europa y en Europa ya no tienen la imagen del triunfo como han tenido durante esos últimos años, de decir, miren, aquí tienen al país sobre el que se pronosticaban los malos augurios desde el punto de vista económico, y sin embargo aguantan. De hecho, en estos días también el ministro de Economía ha tenido que pactar una prórroga para hacer el cuarto pago de los fondos, porque no solo es la cuestión esta de la reforma del subsidio por desempleo, es que hay elementos de fondo muy importantes de ejecución y de cumplimiento de los anteriores compromisos que no se han hecho, y sobre todo hay una opacidad absoluta en torno a qué se ha hecho con esos números. Con lo cual, sumamos por un lado los presuntos casos de corrupción, por otro lado que ya el ciclo, por decirlo así, la ola ya viene al contrario, ya ha dejado de soplar el viento a favor como lo hacía en estos últimos años. Soplaba a favor después de la caída de un 10 y pico %. Ah, bueno, por supuesto, sí, claro, en 2020. Es que había que recuperar el 10 y pico de ese año, y el siguiente ¿cuánto fue? No, tuvimos la caída del 10,8, que fue la más, y luego tardamos 3 años. Pues eso de sacar pecho de no sé cuánto, bueno, claro. Oye, después de caer el 10 y pico, que fue el país que más cayó. Exacto, con Reino Unido. Si encima no te recuperas en 3 años, pues claro. Bendito sea Dios. Claro, y luego el otro elemento que ha sido el enorme incremento de la recaudación, que es el que ha permitido hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, y eso ha sido a costa del tejido productivo, es decir, de que los autónomos tengan problemas importantes, de que las empresas también lo tengan, de que haya parálisis de la inversión. De hecho, ¿cuál es el reflejo siempre de la falta de perspectiva de futuro? Que es cuando la inversión no solo se paraliza, sino que cae.
Y ese es donde estamos, es decir, una caída de la inversión productiva. Y no está relacionado con la subida de los tipos de interés, porque, por cierto, cuando el otro día, no sé si era probablemente Sánchez o alguno de ellos, decía que, bueno, que la política monetaria había tenido un efecto negativo y que había que volver a impulsar el crecimiento de las empresas. No, oigan, las empresas no se han resentido por la política monetaria. La concesión de crédito ha caído, sí, pero porque ya venían con las provisiones hechas en los años anteriores, cuando hace 4 días los créditos estaban dando a tipos de interés muy bajos. Y de hecho, hasta tal punto es así que, a pesar de que hemos subido de manera muy contundente y muy rápida los tipos de interés en los últimos 2 años, la cantidad de dinero en el mercado no ha caído. Solamente se produjeron 2 caídas, agosto y septiembre del año pasado, pero desde entonces no ha vuelto a caer la cantidad de dinero, con lo cual no es un problema de restricción crediticia para las grandes compañías, para el propio sector público. Entonces, todo eso es donde vemos que la inversión productiva no está tirando. Y si no tira, pues ¿qué es lo que pronostica el Banco de España? Debería estar entre el 1,6, el 1,9, a lo sumo, entre el 2025 y el 2026. Y por supuesto el incumplimiento del déficit público. Eso ya lo ha dejado bien claro. El 3,5, exacto. Sí, sí. No van a cumplir. Totalmente. ¿Cómo ves tú la evolución de... Claro, si no estuvieras haciendo deberes... No, claro, es que apuntes, estás haciendo apuntes... Estoy totalmente pegado. Bueno, vamos a ver, pues dime. Vamos a empezar por el principio, sí. Que es... ¿Tú qué esperanza tienes de que efectivamente la Unión Europea vigile, como tiene que vigilar, la malversación presunta de los 18 millones y esto de que no nos va a dar el cuarto pago y sin embargo el ministro insiste en que, bueno, no nos van a dar el cuarto, pero nos darán el quinto y nos darán el sexto? Ya, hombre, bueno... Pues si... Confianza ninguna, Carmen, porque ya a las pruebas nos remitimos, ¿no? Yo siempre he pensado, efectivamente, con el tema con el tema de la amnistía, cuando preguntabas a gente del ámbito jurídico, te decían que eso y el terrorismo, vamos, sabes todo, la malversación de caudales públicos, que eso normalmente sentaba muy mal en Europa y lo iban a echar para atrás, ¿no? Entonces, pero bueno, hemos constatado la aprobación de esta ley maléfica en España y tal, y hombre, yo creo que, y luego relatamos aquí todas las semanas pruebas evidentes de que no se ha gestionado, yo no voy a decir que se haya robado, no, lógicamente no tal, pero que no se ha gestionado con toda la diligencia que se debiera, ¿no? Pero claro, es que estamos... bueno, parece que algo de robar dice el sumario que hay, ¿no? O sea que, porque robar es que si tú esa mascarilla te ha costado 4, le pones una comisión y luego te llevas más de el 10 veces lo que han costado las mascarillas, hombre... Ya, algo de robar parece que hay, ¿no? Sí, pero claro, el tema es si al final, pero si al final detrás de esa decisión están ministros de un gobierno europeo, ¿tú crees que Bruselas va a ir realmente a...? No, que no lo sé. Bueno, hay casos donde has actuado con cierta contundencia, pero el problema es que estamos ahora mismo ya en campaña de elecciones europeas. Claro, en Europa están mirando para lo suyo. De hecho, nuestra gran Mónica Hohlmeier, hace unas semanas nos contaba nuestra amiga Carmen Obregón cómo, hablando con ella, decía que hombre... que bueno, ese tema ya de España, bueno, ya dijimos lo que teníamos que decir, pero que ya se quería, bueno, no pringar demasiado, claro, ¿no? Si es que es eso. Porque al final ahora tienen que hacer las listas por países, ¿no? Y la cuestión es que la burocracia europea es así, es decir, al final lo mismo lo tenemos en los gobiernos nacionales, también está en Europa, pero es verdad, lo comentaba también en estos micrófonos hace unos días Adrián Vázquez, que además es el que preside la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, extraordinario, uno de los mejores eurodiputados que tenemos. Sí. Aunque sea de Ciudadanos. Y entonces Adrián... No, es que trabajan muy bien los que están allí de Ciudadanos. Trabajan extraordinariamente bien, o sea, Maite, Eva, o sea, son extraordinarios. Y entonces una de las cosas que comentaba era cómo no solo el comisario, en este caso Reinders, que es el mismo que tiene que estar viendo a González Pons y a Félix Bolaños, es consciente del problema que hay, sino sobre todo los jueces del Tribunal de Justicia. Es decir, que eso sí que es aparte de los funcionarios. Exacto, es decir, la burocracia europea, cuando se trata de los temas de justicia, es implacable, ¿no? Y entonces ahí hay 2 elementos que son los que decía Israel hace un momento, que son el terrorismo y la malversación. Y entonces por ahí es muy difícil pasar.
¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es de tiempos. Es un problema de que no llegue con la rapidez suficiente con la que necesitamos para que ahora las elecciones catalanas, por ejemplo, Puigdemont no pueda tomar acta y no pueda ser detenido en España. Es decir, nos estamos jugando eso, y eso es una cuestión de, ¿qué? 2 meses. De meses. Y oye, Bruselas tampoco se caracteriza por su rapidez, no, y menos en campaña electoral. Menos en campaña electoral, que están a hacer su campaña. Pues aunque el tribunal, es verdad que el tribunal va aparte, y luego, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Carmen, Europea no está en elecciones. Porque ya son muchos años a tu lado, y sé que en el fondo pues eres malvada, también te digo una cosa, la única confianza un poco que hay ciudadana es que algo de Bruselas nos ayude a controlar a este gobierno complicado y exótico que tenemos uno. Y luego, hombre, que dice la afirmación popular que no se muerde la mano que te da de comer. Entonces, siendo uno burócrata, siendo un desastre, etc., no siendo especialmente rápidos, no siendo especialmente simpáticos, no siendo especialmente nada, pero al final nos dan al piste, y entonces pues tampoco conviene, pues eso, ¿sabes? Por eso también en Vox en su momento, cuando hacía esos ataques furibundos, yo lo hablaba con mi querido amigo Iván, ¿no? Espinosa, de los Monteros. Dice, tronco, pero joder, si no tenemos nada que quejarnos, si hemos sido receptores netos de fondos toda la vida, todavía seguimos haciendo quiebros, nos beneficiamos de manera absolutamente objetiva de Bruselas, por tanto, no ponga usted tampoco demasiadas dificultades y tal, porque es un sitio que a nosotros nos viene fenomenal. Y encima, cuando nos sale un gobierno un poco rana, pues la única confianza que tenemos que arregle un poco el patio es mirar a Bruselas y decir, oye, que esto no se puede, porque hemos visto como un gobierno, si se empecina y se empeña, es prácticamente capaz de casi cualquier cosa, ¿no? Es decir, que alguien tengamos un primo mayor que pinte una línea en el suelo y dice, hombre, no, esto no te lo voy a pasar. Hombre, no, y que estar bajo el paraguas de Europa, pues sí, no sabe, claro, es mejor que estar fuera hace frío. Claro, eso te digo. El mecanismo, hay un mecanismo... que se lo digan a los indepes. Justo. No, hay un mecanismo que es temible por parte de un gobierno, de cualquier gobierno de la Unión Europea, del Estado miembro, que es que te llegue primero el aviso, que es lo que se llama la carta de emplazamiento, de que si usted persiste en el incumplimiento de estas directivas del tratado, de la Carta Fundacional de la Unión Europea, etcétera, etcétera, lo siguiente que le va a llegar va a ser un expediente sancionador, y el expediente sancionador puede ser extraordinariamente gravoso. Entonces, pues creo que con el cuarto pago estamos llegando, no sé en cuánto tiempo, pero decían que podían venir sanciones. Claro, es que además... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Claro, no solo por el tiempo que ha pasado y el incumplimiento de todos los compromisos pactados, sino que además también está el asunto de la justificación de las auditorías de todo lo anterior, porque todavía seguimos sin saber nada. Los elementos básicos. Seguimos, ¿no? A Hohlmeier no le importará, pero seguimos, como decía Hohlmeier, sin saber dónde está el dinero. Exacto. Es más, lo que sabemos no nos gusta, porque lo que sabemos es que se lo han llevado organismos públicos. Básicamente el 80% creo que era. Que eran los que gestionaban la historia, si es que no queda. O sea, que se lo ha llevado Renfe, que se lo ha llevado Adif, que se lo ha llevado pero las empresas, ni digitalización ni leñes. ¿Qué empresa se ha digitalizado? Sí, porque gracias a los fondos efectivamente europeos? luego además decía, no, se las damos a las grandes como tienen más capacidades, que sean ellas luego las que reparten juego. Pero claro, esas grandes en principio, todos esos objetivos tan nobles que les planteabas ya los tenían cubiertos, con lo cual eran sus colaboradores y sus otros con los que hacían actividades los que podrían beneficiarse de esas cosas. Subcontratados de esas. Exacto, pero muy subcontratados. Tendrías que bajar varios niveles, porque claro, la gordas todo eso, pues dice, allá tu tía. ¿No has dado tu opinión sobre rápida? Está muy bien que me regañes, dime, sí, dime. No, pero sí he sido yo que... Dime. Que estaba el asunto del chivatazo de la filtración. Montero, de la filtración. Ya. No, y Montero dejando claro que sabía cosas que no tenía que saber. Bueno, pues muchas gracias por darme esta oportunidad en los micrófonos de radio para poder hablar. Me alegro de que me hagas esta pregunta. Me alegro de saludarte. Pues claro, ¿qué quieres que te diga? Primero, está demostrado, ¿no? Es decir, se hace
como 4 horas antes. Es más, creo que hasta el bueno de Risto le ha metido una bronca el jueves pasado, o el miércoles, me parece, de esta semana, a Óscar Puente. No, al que tiene en el programa, al de Vigo, contra Abel Caballero, que fue al alcalde, que fue ahí al programa a darle un mitin y le dijo que no se pueden filtrar datos de personas físicas de la agencia tributaria por parte de la ministra, ¿sabes? Eso primero. Luego se está pidiendo de todo, Carmen, ya lo sabes, desde que les desautorice el fiscal, porque luego se ha filtrado el expediente, se ha filtrado la negociación. Y los correos, el correo de la fiscalía, el abogado del abogado, ya es de fiscalía. Y luego además, ya como estamos en pleno paroxismo, dice, no, claro, es que el ¿cómo se llama? El abogado del novio ha intentado pactar, dice, hombre, nos ha jorobado, le estáis persiguiendo ahí por cielo, tierra y mar, y con amenaza casi amenaza de cárcel. De cárcel, pues claro, el tío dice, sí, yo reconozco que he matado a Manolete, pero déjame salir de esta. Es que está en la naturaleza de los abogados, no entiendo, y eso también lo usan como, no, es que él, claro que reconocía que había cometido el delito, sí, claro, después de decirle que como esto salga para adelante te vas 5 años al talego, y claro, igual los vis a vis con la presidenta autonómica, pues son muy complicados. No entremos a estas horas en esos detalles. Son novios. Que Israel, gracias. Un placer, Javier. Santa Cruz, Israel García Juez, que no se me olvide. Hoy ha estado, como siempre, en la producción Naya Pertusa, a los mandos Víctor San Román, como siempre también. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que pueden ver el programa en cuanto acabemos ahora, y por supuesto en el podcast y en todos los medios que quieran. Que tengan un buen fin de semana, que parece que va a ser muy soleado, así que disfruten, que está la cosa, que como disfrutemos un poquito, a saber lo que pasa. Venga. Economía para todos con Carmen Tomás.